Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos a la presente sesión del grupo de Ingeniería Lingüística. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con una invitada externa, de la cual les hablaré un poco a continuación. Y bueno, su nombre es Berta Montserrat Montaño Álvarez y nos hablará hoy de problemas lexicográficos en la elaboración de un diccionario de locuciones adverbiales temporales y locativas del español de México. Les diré un poco acerca de ella. Berta es licenciada en Lingüística por la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, maestranda de cuarto semestre en la Maestría en Lingüística Hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México. También fue participante en la maestría llamada Maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal por el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Por último, también me gustaría mencionar que ella es maestra de inglés. Y bueno, sin más, no sé cómo prefieras, pero creo que es Montserrat. Te cedo la palabra, puedes comenzar Y, a entonces, compartir pantalla. y Gracias. muchas gracias. Cuando Buenas tardes. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Montserrat Montaño. Ahora les voy a compartir mi pantalla. No sé si ahí puedan verlo. Sí, se ve, adelante. Ok. Bueno, yo les voy a presentar los problemas lexicográficos en la elaboración de un diccionario de locuciones adverbiales, temporales y locativas del español de México. Este es mi proyecto de tesis actual en la maestría. Y bueno, está dirigido por la doctora María Ángeles Soler Arechal. Ahora bien, en cuanto a la constitución y descripción del corpus, bueno, este se conformó a partir de una lista general de locuciones adverbiales, es decir, se escogieron locuciones de diferentes países de habla hispana. Por un lado, se recopilaron datos de dos diccionarios, el diccionario de equívocos de León Denev y el diccionario de locuciones adverbiales para la enseñanza del español de Inmaculada Penades Martínez. Por otro lado, pues se obtuvieron datos del corpus de referencia del español actual, el CREA, en la sección geográfica de todos los países hispanohablantes. Y pues este ejercicio generó un total de 730 locuciones adverbiales de modo, de tiempo, locativas, de cantidad, de duda, afirmativas y negativas. Pero bueno, para la finalidad del proyecto solamente se tomaron en cuenta las locuciones adverbiales temporales y locativas que pues consta que se utilizan en el español de México. Y bueno, en primer lugar se hizo una búsqueda exhaustiva de todas estas locuciones, es decir, las 730 en el corpus del español mexicano contemporáneo, el SEM, y en el CREA, en la parte exclusiva para México. Y bueno, en segundo lugar, se descartaron aquellas que pues no aparecieron en los corpus antes mencionados. Bueno, se recopilaron 196 locuciones en total, de las cuales 133 locuciones son temporales y 73 son locativas. De las de las locuciones temporales, perdón, 108 de ellas pues están introducidas por una preposición, lo que representa el 81.19%, y el resto por otro tipo de palabra, que puede ser un adverbio, un adjetivo indefinido, un nominal o un determinante. De las locativas, 54 están introducidas por una preposición, lo que representa el 85.72%. Ahora bien, en lo que respecta a cantidades y porcentajes de las locuciones adverbiales de tiempo, que están introducidas ya sea por una preposición o por otro tipo de palabra, pues quedaron de esta forma. Bueno, en esta tabla se puede observar que en su mayoría las locuciones adverbiales de tiempo están introducidas por las preposiciones a, de y en, con un total de 88 y un porcentaje del 66.16%. Ahora bien, en cuanto a frecuencias de estas locuciones, es decir, de las adverbiales de tiempo, pues les voy a mostrar esta gráfica a continuación. Bueno, pero antes de describir la gráfica, bueno, es necesario indicar que se entiende por frecuencia absoluta al número de veces que aparece en el corpus una locución introducida por una preposición u otro tipo de palabra para las locuciones adverbiales, tanto de tiempo como de lugar, y por frecuencia relativa a las veces que aparece una preposición u otro tipo de palabra respecto al total expresado en porcentajes. Bueno, esto aplica tanto para esta gráfica como para la gráfica de las locuciones adverbiales de tiempo. Una vez aclarado esto, bueno, también en esta gráfica debe señalarse que los puntos de color naranja representan tanto las palabras por las que se encuentran introducidas las locuciones como las frecuencias relativas, y los puntos de color azul simbolizan la frecuencia absoluta de las locuciones adverbiales introducidas por una preposición u otro tipo de palabra. Esto pues en el eje horizontal, y en el eje vertical se localiza la cantidad de locuciones. Bueno, ahora bien, se puede observar en el pico más alto a la preposición a,
puesto que de las 133, 45 de ellas pues son introducidas por dicha preposición. Y después se ve un segundo pico, pero bueno, esta vez está asociado a los adverbios. Ahora bien, en cuanto a las locuciones adverbiales del lugar, como ya les mencioné, pues 54 se encuentran introducidas por una preposición que representa el 85.72% y los restantes por otro tipo de palabra. Bueno, en cuanto a cantidades y porcentajes, podemos ver esta tabla. Y bueno, aquí se aprecia que en su mayoría las locuciones adverbiales del lugar están introducidas tanto por la preposición a como por la preposición de, con un total de 41, lo que constituye pues más del 50% del total de las locuciones adverbiales del lugar, pues nos da un porcentaje del 65.08%. Ahora bien, en cuanto a frecuencias, bueno, en esta gráfica se observa pues en el pico más alto a la preposición a, debido a que de las 63 locuciones adverbiales del lugar, pues 31 de ellas están introducidas por esta preposición. Y bueno, según segundo pico, pero bueno, esta vez está asociado a los nominales. Ahora bien, el realizar un diccionario lleva años y pues una serie de problemáticas. Dentro de estas, pues se encuentra la selección de las entradas, la organización de la macroestructura y la organización de la microestructura. A continuación, bueno, les voy a exponer los aspectos a considerar en la confección de un diccionario. Y bueno, primero, pues es necesario precisar que las locuciones o unidades fraseológicas son concebidas como expresiones formadas por varias palabras, pero que funcionan como una sola. Y el significado que notan generalmente no tiene que ver con el de cada palabra que las forma. Ahora bien, voy a hablar sobre la selección de las entradas. Bueno, los criterios seguidos tanto para la selección de las entradas como para determinar si estas son locuciones, ya sea de tiempo, ya sea de lugar, pues fueron cuatro: la pluriverbalidad, la fijación, la idiomaticidad y la institucionalización. Ahora bien, en lo concerniente al primer criterio, el autor García Page menciona que la locución es una combinación de dos o más palabras. Asimismo, bueno, en lo referente a este criterio, cuando se dice que una unidad fraseológica o locución es pluriverbal o que está compuesta de al menos dos palabras, pues cabe suponer que se está pensando en la naturaleza gráfica de esas palabras. Es decir, en que se escriben disociadas, lo cual pues se cumple como presupuesto en todas las locuciones. Y bueno, en los siguientes ejemplos les voy a dar, bueno, se dará cuenta de que las locuciones adverbiales de tiempo y de lugar pues sí pasan este criterio. Bueno, podemos ver en 1A a la locución adverbial de tiempo de antemano como una expresión formada por más de dos palabras con un solo significado, es decir, anteriormente. Y en el ejemplo de 1B, pues se puede ver a la locución adverbial del lugar, a la cola, como una expresión pues igual, conformada por más de dos palabras, que da como resultado un solo significado. En este caso, pues es detrás. Ahora bien, para el criterio de fijación, el cual posiblemente sea el principal, bueno, una locución es el resultado de un proceso histórico y evolutivo en el que una expresión que era originalmente libre y variable, pues se convierte en una combinación fija y estable, perdón, de palabras gracias a su repetición constante. Y bueno, esta repetición pues lleva a que la expresión adquiera un significado específico y pues se vuelva memorizable. En resumen, una locución es una combinación de palabras pues que se ha vuelto estable y fija gracias a su uso constante y repetido a lo largo del tiempo. Y bueno, otra cualidad de la fijación es que pues las estructuras fijas, es decir, las locuciones, pues no pueden sustituir alguna de sus palabras por otra y conservar el mismo significado. Y bueno, en los ejemplos que les voy a dar a continuación, o que se pueden ver en esta lámina, bueno, voy a exponerles que las locuciones adverbiales de lugar y de tiempo, pues sí pasan este criterio y por lo tanto, pues sí son expresiones fijas. Bueno, en el ejemplo de 2A se puede observar la locución de tiempo a la par, que significa simultáneamente, y si se le agregase un elemento como gran, daría como resultado a la gran par. A la gran par. Bueno, primeramente sería gramatical, y en segundo lugar, pues perdería su significado como locución. En este sentido, pues no se le puede agregar otro elemento y que denote lo mismo. Por ello, pues pasa el criterio de fijación. En cuanto a 2B, pues se observa la locución del lugar a quemarropa, que significa cerca. Y si a esta locución se le agregase un elemento como menor, perdería completamente el significado de que expresa pues como una locución. Y es por lo anterior que pues pasa el criterio de fijación. Si bien a la gran par o a menor quemarropa no les suenan a gramaticales, pues al menos sí, suenan normales. Ahora bien, en lo referente al criterio de idiomaticidad, bueno, esta es la característica semántica distintiva pues de ciertas estructuras fijas. Esto significa que el significado de estas estructuras no se puede deducir a partir de los significados de sus partes constituyentes ni de la manera en que se combinan.
Bueno, el autor García Paje expone que pues es frecuente que se describa la idiomaticidad como no composicional, lo que significa que las expresiones idiomáticas no pueden ser entendidas simplemente pues a partir de la suma de los significados de sus palabras individuales. Y bueno, esta definición fue bien expresada por Julio Casares Sánchez en 1950, pues cuando él explicó que pues es una combinación estable de dos o más términos que funciona como elemento oracional y pues cuyo sentido unitario consabido no se justifica sin más, pues como una suma del significado normal de los componentes. Bueno, a continuación, con los ejemplos que ven en esta lámina, de las locuciones adverbiales de tiempo y de lugar, pues vamos a ver que sí pasan este criterio. Ahora bien, en el ejemplo de 3A se observa la locución de tiempo de una vez por todas, que tiene el significado de ya y pues no se puede establecer su significado tomando en cuenta el significado de cada una de las palabras que la conforman, justamente por la naturaleza propia de esta locución. Y bueno, es por esto que pues sí pasa este criterio. Y bueno, lo mismo sucede en 3B con la locución del lugar de por medio, que puede significar en medio. De igual manera, por su naturaleza propia, pues no podría constituirse su significado en función de cada palabra que forma la locución. Finalmente, en cuanto al último criterio, es decir, el de la institucionalización, bueno, este se refiere al proceso por el cual una comunidad lingüística adopta una expresión fija y la considera como o una parte esencial de su código idiomático, eh, de su acervo lingüístico-cultural. Bueno, en ese sentido, pues cuando una locución se institucionaliza, se convierte en un producto cultural distintivo y puede ser reconocida como un referente identificativo pues de esa comunidad, aunque a veces también puede ser compartida por comunidades de habla diferente. Para este criterio, pues veamos estos ejemplos, ¿no? Se observa en 4A la locución de tiempo con las manos en la masa como una locución institucionalizada, puesto que la comunidad lingüística de México y de muchos otros sitios lo utiliza cotidianamente. Y lo mismo pasa en 4B con la locución del lugar a la vuelta de la esquina, pues es parte del acervo lingüístico cultural de los hispanohablantes. Ahora bien, es importante indicar que dentro del corpus recopilado, pues todas las locuciones adverbiales de tiempo y de lugar, pues sí pasan este criterio. Ahora bien, la tarea de seleccionar las entradas que se incorporaron al diccionario, pues no resultó fácil debido pues, a la necesidad de determinar qué tipos de locuciones debían incluirse. Es decir, durante el análisis del corpus se descubrieron nuevas locuciones y por lo tanto pues se decidió delimitar el corpus solamente a 196 entradas distintas con base pues en los 4 criterios que ya les mencioné anteriormente. Y bueno, la selección de las entradas del diccionario también presentó un desafío en cuanto a la identificación de las locuciones que debían ser excluidas. Durante el análisis del corpus, pues se descubrió que varias estructuras con preposiciones pues no eran realmente locuciones, más bien se trataba de sintagmas nominales que pues solo se identificaban gracias a la preposición que los precedía. Y por otro lado, pues se encontró que algunas locuciones adverbiales pues en realidad eran locuciones prepositivas. En esta lámina vemos a la oración mi gato tiene su pata en el aire. Aquí solamente es un sintagma nominal introducido por una preposición. Y si bien en el aire puede ser una locución o es una locución adverbial, pues no es de tiempo ni de lugar. En este caso sería de modo. Y pues nos encontramos con locuciones del tipo al borde de o frente a. En un principio pensamos que eran adverbiales, pero no, en realidad son locuciones prepositivas. Y por ello se descartaron. Después de lo expuesto previamente, pues se puede concluir que pues estas dificultades pues obligaron a una revisión cuidadosa de las entradas y a una selección rigurosa pues de aquellas que finalmente pues se incluyeron en el diccionario. Ahora bien, con respecto a la macroestructura, Rodríguez la define como el conjunto de elementos lematizados que integran un diccionario organizado en función de diversos criterios para que las personas usuarias puedan localizar fácilmente la información. Y bueno, esta consta de ciertas particularidades. El autor abajo Pérez señala las siguientes. Selección de los lemas o artículos, cuántos, cuáles, ordenación de las entradas o artículos en los distintos tipos de diccionarios, planteamientos semasiológicos o no masiológicos, otros planteamientos, ilustraciones, cuadros, apéndices. Bueno, para la finalidad del proyecto, se contemplaron todas estas particularidades, a excepción de las ilustraciones, los cuadros y apéndices. Respecto a la primera particularidad, bueno, pues se determinaron cuántas y cuáles locuciones pues iban a ser incluidas. Y bueno, de acuerdo con la autora Bajo Pérez, pues existen limitaciones obvias que impiden en la práctica pues incluir todas las palabras y todas las acepciones de cada palabra en una lengua dada.
En este caso, pues el diccionario que se propone aquí, pues no va a ser un diccionario exhaustivo y me atrevería a decir que pues no existe un diccionario pues, que sea realmente exhaustivo. Bueno, en cuanto a la segunda particularidad, se va a precisar cómo se pueden ordenar las entradas y bueno, en este sentido existen dos tipos fundamentales de diccionarios, los diccionarios semasiológicos y los onomasiológicos. Ahora bien, en los primeros, que son abrumadoramente más abundantes, y el significante de la palabra es ya conocido, pues se consulta el diccionario básicamente para saber qué significa y de forma secundaria para averiguar su origen etimológico, sus particularidades gramaticales, ortográficas, etc. Y bueno, la ordenación más habitual en los diccionarios semasiológicos pues es la alfabética. Ahora bien, es relevante señalar que en los diccionarios de locuciones que siguen una ordenación alfabética, pues esta puede presentarse de dos modos distintos, conocidos con los términos word by word, palabra por palabra, o alfabetización discontinua por palabras y letter by letter, letra por letra, o alfabetización continua o por letras. En la primera, se tiene en cuenta el espacio en blanco que separa unas palabras de otras dentro de la propia locución. Y bueno, por el contrario, en la ordenación letter by letter, pues no se considera el espacio en blanco. Bueno, en esta diapositiva solo les muestro estas dos imágenes, en donde pues en la imagen uno, que es la ordenación word by word, sí se considera el espacio en blanco, y en la imagen 2, letter by letter, pues aquí no se considera el espacio en blanco. Ahora bien, con relación a los diccionarios onomasiológicos, pues sus elementos se estructuran de una forma distinta. Aquí pues se dispone de un concepto, de una noción, de una combinación de semas y pues se quiere acertar con un significante capaz de expresarlos. Y pues deben por fuerza organizar sus materiales de otra manera, en cuadros sinópticos, esquemas que señalen la distribución del vocabulario y pues en grupos de palabras afines, encabezado pues cada uno de ellos por una palabra que sirve de punto de referencia. Bueno, en el caso de los diccionarios ideológicos, pues la agrupación pues se hace recurriendo, perdón, se hace recurriendo a la palabra pues que se estima más importante. Ahora bien, pues es importante señalar que el diccionario de locuciones adverbiales, temporales y locativas del español de México que se propone en la presente tesis, pues se concibe como un diccionario semasiológico. Ahora bien, la macroestructura de un diccionario pues es uno de los aspectos más importantes a considerar durante su diseño. Uno de los mayores retos pues fue decidir cómo presentarla, ya sea de manera alfabética o conceptual. Si se opta por la presentación alfabética, se facilita el acceso a los usuarios que estén familiarizados con los diccionarios semasiológicos. Y por otro lado, pues si se elige la presentación conceptual, pues los usuarios que no estén habituados a los diccionarios onomasiológicos pueden encontrarla difícil de consultar. Es por ello que se optó por una organización alfabética, es decir, mediante una alfabetización discontinua o por palabras. Bueno, esta elección se hizo pensando en la facilidad de uso para los usuarios, pues que lleguen a consultar el diccionario, además por limitaciones temporales, ya que pues una organización conceptual podría llevar más tiempo y recursos. Y bueno, así pues la macroestructura de un diccionario pues es un factor clave que debe ser cuidadosamente considerado para garantizar su utilidad y accesibilidad pues para los usuarios. Por otra parte, otro de los grandes desafíos pues, fue la ordenación, es decir, el orden en que van a aparecer las locuciones adverbiales en el diccionario. Bueno, se han analizado los pros y los contras o ventajas y desventajas de dos opciones distintas, ordenar por la primera palabra o por la primera palabra con significado léxico, y bueno, esto se las voy a presentar a continuación. Por la primera palabra, bueno, en cuanto a a las ventajas, perdón, tendríamos que pues sería más fácil para quien ordena un diccionario. Asimismo, es más fácil para los usuarios que están familiarizados con los diccionarios semasiológicos, que pues son los más abundantes, pero bueno, tiene una desventaja. Esta es que pues para los usuarios que requieren encontrar rápidamente el significado de una locución, pues este tipo de ordenamiento no les favorecería, pues buscarían locución por locución. Por otro lado, pues por la primera palabra con significado léxico tiene sus propias ventajas. En este caso, pues si se opta por esta ordenación, el usuario se encontraría con una palabra que le serviría como punto de referencia. Y bueno, asimismo, si el usuario tiene la noción de la palabra que conforma la locución, rápidamente encontraría en el diccionario lo que busca, en lugar de ir por orden alfabético. Por ende, pues le sería más fácil la consulta dentro del diccionario. Pero igual, pues cuenta con una desventaja. Y es que, pues, si se contempla esta ordenación, puede que el usuario que pues, no esté familiarizado con ese tipo de diccionarios, pues justamente se le dificulta encontrar lo que busca. Ahora bien, después de evaluar cuidadosamente estas opciones, pues se decidió que la ordenación sería o va a ser por la primera palabra,
así como word by word o palabra por palabra, era que se va a considerar el espacio en blanco. Y bueno, se tomó esta decisión considerando que en la elaboración de un diccionario pues se debe pensar principalmente en el usuario y en segundo lugar pues en quien lo confecciona. Ahora bien, respecto a la microestructura, Rodríguez expresa que puede definirse como la ordenación de los diferentes elementos que componen el artículo lexicográfico. Artículo lexicográfico es un sinónimo o puede ser un sinónimo de entrada. Ahora bien, en relación con la microestructura, bueno, uno de los problemas al que nos enfrentamos es el uso y el contexto en el que se presentan las locuciones. Bueno, en este sentido, el uso de las locuciones pues puede presentar dificultades en cuanto a su comprensión y adecuación al contexto en el que se presentan, puesto que pues también es un factor determinante en su comprensión y adecuación al uso. Una misma locución puede tener distintos significados o connotaciones en función del contexto en el que se emplea. En otras palabras, las locuciones adverbiales de lugar y de tiempo pueden funcionar de la siguiente manera. Las locuciones locativas pueden funcionar como locuciones temporales. En 1A se observa la locución a la vuelta de la esquina como una locución del lugar y en 1B como una locución de tiempo. Bueno, también las locuciones locativas pueden funcionar como locuciones modales. Se puede ver en 2A la locución a boca de jarro como una locución, perdón, de lugar y en 2B como una locución de modo. Y también pues las locuciones locativas pueden funcionar como locuciones de cantidad. Aquí pues en 3A se observa a la locución por ahí como una locución locativa y en 3B como una locución de cantidad. Y bueno, para solucionar este problema, bueno, en la presente tesis se proponen las siguientes estructuras, las cuales voy a explicarles acto seguido. Bueno, esta es una estructura y está conformada por la entrada en negritas, en minúsculas, y pues tomando en cuenta el espacio en blanco. Posteriormente, pues se van a utilizar abreviaturas como LOC de locución, T de temporal, y marcas diafásicas como COLOC de coloquial. Después se va a dar el significado de la locución, enseguida se va a poner el ejemplo entrecomillado, y la locución dentro del ejemplo en cursivas. Y finalmente, entre corchetes, se va a proporcionar información del tipo ortográfica, gramatical, prosódica y o pragmática. Por otra parte, en las entradas que tengan más de una acepción se postula esta estructura. Este tipo de estructura, bueno, su configuración es muy parecida a la anterior, es decir, las entradas pues van a estar en negritas, en minúsculas y tomando en cuenta el espacio en blanco. Acto continuo, pues se pondrán números para diferenciarlas. 1, 2 o 3, sea el caso. Y de igual manera se van a colocar abreviaturas como LOC de locución, L de lugar, y después se van a agregar marcas diafásicas como COLOC de coloquial. Y a continuación, pues lo mismo, ¿no? Se va a dar el ejemplo, entre comillas, y en el ejemplo la locución va a estar en cursivas. Posteriormente se dará información ortográfica, gramatical, prosódica y o pragmática. Y bueno, para diferenciar las distintas acepciones se pondrá un número, como ya lo expliqué anteriormente. En este caso, como la entrada solamente consta de 2 acepciones, solo se pondrá un 2, posteriormente la abreviatura U de usada y TB de también, y a continuación pues las abreviaturas LOC de locución y en vez de modo o modal. Y enseguida pues se va a dar la definición, después se va a proveer el ejemplo entrecomillado y pues con la locución en cursivas. Bueno, es necesario aclarar que no todas las locuciones van a aparecer, no en todas las locuciones van a aparecer marcas diafásicas, es decir, coloquial, informal, formal, etcétera. Y no todas van a requerir información de tipo ortográfica, gramatical, prosódica y o pragmática. Ahora bien, antes de abordar lo concerniente a la definición, les hablaré rápidamente de los ejemplos de uso y su importancia. Bueno, es importante destacar que la recuperación de los ejemplos de uso de los corpus antes mencionados, es decir, del SEM y del CREA, no solo refuerza la definición de las locuciones, sino que también contribuye significativamente a una mejor comprensión del significado de cada una de las locuciones. Asimismo, pues a través de ellos, pues se demuestra que efectivamente se usan en México y que son útiles para los usuarios, para que los usuarios pues aclaren y comprendan mejor el sentido o significado de las locuciones. Ahora bien, uno de los aspectos más complejos y desafiantes respecto a la microestructura, pues es justamente la definición.
Sin embargo, pues se considera que es viable proporcionar una explicación sobre el significado y las características de una palabra y se acepta como premisa fundamental que es factible definirla de manera clara y precisa. Ahora bien, con el propósito de definir coherentemente el significado de las locuciones, se tomó como punto de referencia lo que señala Lara Ramos dentro de la obra de Bajo Pérez. El autor sostiene que una definición adecuada debe ser una descripción completa y detallada de cada uno de los significados de las unidades semánticas que componen una palabra y que no debe basarse en la búsqueda de sinónimos, ya que pues estos suelen ser imprecisos y parciales. En lugar de esto, pues una definición adecuada pues debe incluir un amplio rango de relaciones semánticas entre la palabra definida y otras palabras en el diccionario, para evitar definiciones circulares o poco rigurosas. Por otra parte, en consideración de la definición, bueno, existen dos tipos principales, la definición conceptual y la definición funcional, que se encuentra dentro de la definición lingüística para explicar el significado de una entrada a través del lenguaje. Y bueno, la definición conceptual se enfoca en expresar el contenido conceptual de lo que se está definiendo utilizando palabras diferentes a las de la entrada. Y en este tipo de definición, bueno, existen dos tipos distintos o diferentes de definición, es decir, la definición sinonímica y la definición perifrástica. Y bueno, en el caso de las palabras se emplea una definición sinonímica cuando se usa una palabra similar a la entrada definida. En el caso de las locuciones se considera una definición sinonímica cuando se utiliza otra locución para explicar su significado, lo cual se puede identificar cuando la entrada de una locución hace referencia a otra. En lo que respecta a la definición perifrástica, la cual está formada por una frase o un sintagma, en ella se distinguen dos subtipos. La definición perifrástica sustancial, que busca explicar lo que es un término definido, y la definición perifrástica relacional, que establece pues una relación entre el término definido y otra palabra de la lengua. De acuerdo con lo expuesto, pues se considera una definición perifrástica sustancial cuando se proporciona una explicación detallada de lo que significa la entrada definida. Mientras que una definición perifrástica relacional pues implica establecer una conexión entre la entrada definida y otras palabras de la lengua. Pero bueno, en el marco del presente proyecto se consideró la utilización de definiciones perifrásticas sustanciales en lugar de definiciones con sinónimos o sinónimos parciales o pseudosinónimos, pues a fin de lograr una definición más completa y precisa de las locuciones. Ahora bien, ¿cómo se hará la definición adecuada? Bueno, semánticamente, pues las locuciones se agruparon por los temas que comparten, es decir, se hizo un análisis por hiperónimos. Les voy a dar algunos ejemplos. Aquí en las adverbiales de tiempo tenemos frecuentemente con el significado reiterativo, como a cada instante, a cada paso, a cada rato, etcétera. Puntualmente con el significado de precisión y o exactitud, como a buena hora, a tiempo, en punto, etcétera. Bueno, en las adverbiales del lugar tenemos cercanamente, con el significado de cercanía, como a dos pasos, a la vuelta de la esquina, a quemarropa, etcétera. Y posición del cuerpo de un objeto con el significado de que pues una parte del cuerpo se encuentra en cierta posición del lugar, como boca abajo, boca arriba, de espaldas, etcétera. Bueno, como ya mencioné antes, que pues en la presente tesis se propone un análisis semántico que consiste en agrupar las locuciones por los temas que comparten, es decir, un análisis por hiperónimos. Se consultó el Diccionario Ideológico de la Lengua Española de Julio Casares, diccionario que pues pertenece a los diccionarios onomasiológicos o bien ideológicos, con el propósito de extraer rasgos semánticos para redactar adecuadamente las definiciones. Aquí solamente les voy a mostrar algunas imágenes de los rasgos, de algunos rasgos, y bueno, después estos se vaciaron en una base de datos, se pusieron las locuciones y se le fueron asignando rasgos. Ahora bien, cuando se tomó la decisión de trabajar con estos rasgos semánticos, bueno, se encontraron ciertos problemas, siendo uno de los principales la necesidad de ajustar las definiciones de las locuciones adverbiales para que pudieran responder a las preguntas ¿cuándo? Para las locuciones adverbiales de tiempo y ¿dónde? Para las locuciones adverbiales de lugar. Es decir, el hecho de que algunas locuciones adverbiales fueran de tiempo y otras de lugar, pues plantea una dificultad adicional, pues ya que se planteaba la necesidad de garantizar que cada definición se ajustara adecuadamente a la respuesta de ambas preguntas. No obstante, pues no todas las definiciones pues resultaron ser compatibles con ambas preguntas o no respondían a estas preguntas, lo que llevó a una mayor complejidad en el análisis semántico.
A pesar de estos desafíos, pues la tarea de trabajar con estos rasgos semánticos específicos pues resultó ser una herramienta sumamente útil para el análisis semántico de las locuciones adverbiales de tiempo y lugar. Otra problemática que surgió con la implementación de esta propuesta pues fue justamente el reto de trabajar con los matices existentes en las locuciones adverbiales de tiempo y de lugar, justamente pues para lograr definiciones claras y precisas. El proceso de redactar estas definiciones pues ha resultado bastante complejo, ya que el objetivo justamente pues es crear definiciones lo más precisas y claras posibles, así como evitar que la definición de una locución pues remita a otra existente en el corpus. Ahora bien, a pesar de que no es sinonimia absoluta que sea, sí, no es sinonimia que sea completamente absoluta, se pueden encontrar locuciones que tienen un significado casi idéntico, tales a fin de, a final de, a finales de, a fines de, más un periodo de tiempo, es decir, año, mes, semana, etcétera. Porque pues, si bien podemos ver aquí que lo único que cambia es que están en singular o en plural, eh, podrían tener este significado, es decir, en el último momento, en realidad, pues no. O sea, no es así, porque sí hay matices entre cada una de estas locuciones. Finalmente, y como una propuesta adicional, ya sea para la presente tesis o una futura tesis o futuras investigaciones, bueno, yo les voy a plantear lo siguiente como problemas en forma de pregunta. ¿Se pueden elaborar grafos basados en redes construidas sobre un diccionario a partir de hiperónimos? Bueno, yo respondo que aparentemente sí, porque gracias a los conocimientos adquiridos por la doctora Gema, o que me proporcionó la doctora Gema, pues yo logré hacer este grafo, donde, bueno, el grafo resultante es un grafo dirigido, porque pues las aristas tienen una dirección definida o son aristas dirigidas. Bueno, aquí podemos ver puntualmente que sería el hiperónimo y pues las locuciones. ¿Por qué yo digo que aparentemente sí? Porque solamente lo logré con puntualmente, es decir, no he logrado hacerlo justamente pues con todo mi universo de locuciones, ¿no? O sea, ni por un lado con las locuciones de tiempo, ni por otro lado con las locuciones del lugar y pues muchísimo menos con todas, ¿no? O sea, todas en su totalidad, las 196 en total. Y bueno, como comentarios finales, se deben elaborar referencias cruzadas, se debe realizar una definición adecuada para cada locución. Bueno, esto apelando a los matices existentes entre cada una de las locuciones y por perífrasis, no por sinónimos. También pues es necesario añadir información ortográfica, gramatical, prosódica y o pragmática según sea el caso. Bueno, también es necesario poner un ejemplo en contexto de cada locución para reforzar la definición, la comprensión y la aclaración de las definiciones de cada locución. Y bueno, se debe establecer qué acepción va a aparecer primero para una misma locución. Pues en este caso se va a hacer uso de la estadística. Y bueno, por la revisión que se ha hecho, pues no hay sinónimos absolutos o no hay sinónimo absoluta. Bueno, estas son las referencias de esta presentación. Y pues muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario voy a dejar de compartir, pero bueno, si en algún momento necesitan ver alguna Gracias. Sí, gracias, diapositiva, Monserrat. adelante. Pues bueno, abrimos la sesión para preguntas. Quienes nos ven en Facebook pueden hacer comentarios. Quien esté en el Zoom puede levantar la mano, así como ya lo hizo el doctor Gerardo, para hacer preguntas. Entonces, adelante, los escuchamos. Adelante, doctor. Pues Montserrat, muchas gracias por la plática. Bueno, pues habría varias cosas, algunas cosas no me quedan muy claras del todo. Por ejemplo, cuando tú tienes una locución, estás hablando de rasgos y por otro lado estás hablando de hiperónimos, un poco como si fuera lo mismo. ¿Sí? O sea, y la definición misma como que si fuera lo mismo, ¿no? Entonces no me queda muy claro cuál es la diferencia entre los rasgos, los hiperónimos,
etcétera. A toda hora, de qué estás hablando, cuál sería el rasgo o cuál es el hiperónimo, porque hiperónimos yo lo entendería más que nada para sustantivos. No estoy seguro qué tanto podríamos hablar de hiperónimos en el caso de locuciones adverbiales. Sí entiendo que puedas construir un grafo de locuciones adverbiales y con su significado, o que están hablando de tiempo, etcétera. Entonces, realmente me queda un poco confuso. Pero bueno, más que nada quisiera hablar de otra cosa en relación con el diccionario que pretendes hacer. Hablas en que no define, bueno, tuviste que definir si iba a ser semasiológico o nomasiológico. Sí. Pero lo estás pensando en cuanto a la ordenación de las entradas. Sí. Pero yo creo que lo semasiológico y lo nomasiológico va más allá que una ordenación de las entradas. Va más en cuanto a de dónde estás partiendo y a dónde quieres llegar. Esto es, en un semasiológico, yo tendría una locución a toda hora y lo que querría saber sería qué significa. Sí, claro. En un diccionario onomasiológico yo tendría, quisiera una locución que me expresara todo el tiempo, o sea, cuestión temporal. Entonces, ya la ordenación sería, por ejemplo, en locuciones temporales, por decir algo. Y de tiempos ya lo puedes dividir en tiempo inmediatamente, en todo momento, próximamente, a muy largo plazo, o sea, una ordenación en este sentido y entonces ya tener las locuciones adentro. Sí, ese sería el tipo de ordenación, pero es más que nada en función de cuál es el objetivo del diccionario. Ahora, hay objetivos en ambos sentidos. Esto es, primeramente, quiero saber qué locuciones existen que me hablan de tiempo y luego cuál es la diferencia entre ellas y saber cómo se utilizan y saber sus significados. Entonces, el mismo diccionario de Casares puedes encontrar la explicación de cada una de las entradas. Pero eso es otra cosa. Entonces, no estoy muy seguro en cuanto a ese tipo de ordenación. Y finalmente, una tercera cosa es que estás pensando en un diccionario en papel, en un diccionario impreso. Cuando piensas en un diccionario impreso, ok, me parece bien que tengas los recursos para poder pensar en que este diccionario se pueda publicar y puedas tener suficientes ejemplares para presentárselos a todos los que estén interesados en utilizar tu diccionario. Pero ¿por qué no pensar en diccionario digital, en un diccionario electrónico? Te ahorrarías muchos problemas. La búsqueda de información sería mucho más fácil. Sí. Estás pensando en la ordenación alfabética, ya sea alfabéticamente desde la primera letra o alfabéticamente en función de la palabra pues más representativa. Sí, claro. Que eso es más que nada lo que haría un diccionario, o sea, en diccionarios semasiológicos, en diccionarios de lengua, prácticamente lo tienes en las palabras más significativas, ¿sí? Sí. A toda hora pues, lo tendrías en hora, no Exacto. en toda, ni en a, ¿ok? Exacto. Entonces, de esa manera, es como lo ordenan los diccionarios de lengua de papel, impresos. Pero si tú tienes un diccionario electrónico,
pues no te preocupes. Pongo el ejemplo de que tenías en una lámina a buenas horas. Ajá. Sí. Que se me hace extraño en las buenas horas como una locución, porque a buenas horas se utiliza, por ejemplo, en una expresión, algo así como a buenas horas mangas verdes, que es Ok. una expresión que ya tiene un significado preciso, pero toda junta, ¿de acuerdo? Pero Mm, realmente yo no utilizo a buenas horas, al menos yo, ¿eh? ajá. Si todos los demás utilizan a buenas horas, pues bueno, pues está bien, soy medio extraño, pero yo utilizo más a buena hora. A buena hora hiciste eso, a buena hora, al fin, que para mí tiene otro significado. A lo mejor es lo mismo que a buenas horas, no lo sé, pero al menos a buena hora lo podría, o sea, si yo lo buscara en un diccionario electrónico, pues yo podría poner buena y me traería ambas posibilidades, a buenas horas, a buena hora, más todos los buena que haya como locución, Ujú. ¿sí? Entonces tienes más posibilidades. También puedes tener la búsqueda onomasiológica en un diccionario electrónico, en fin. Eh, Sí. o sea, yo pensaría, bueno, más bien yo te sugeriría que pensaras en esta posibilidad de un diccionario electrónico. Y Ok. bueno, pues ese sería todo de mi parte. Gracias. Sí, sí. Muchas gracias, doctor. Agradezco sus comentarios. Los voy a tomar en cuenta. Y bueno, yo tengo dos entradas distintas. Tengo a buena hora. Ya la tengo definida como dentro del plazo esperado. Y un ejemplo sería, no sé, adelante, Pedro, llegas a buena hora. Una copita. Y a buenas horas, esta es más coloquial y esto sería, su definición sería fuera de tiempo, ¿no? Como a buenas horas vino el médico, ¿no? Y con un con cierto tono especial, ¿no? Como de reclamo, de ese tipo de cosas. Eh, yo sí, bueno, al menos lo que he pensado para la tesis es, como no me aceptan como producto un diccionario, pues al final se va a ir a los anexos, pero sí he pensado, incluso estoy desarrollando un HTML en donde se presente justamente el diccionario, ya no de manera alfabética, ¿no? Sino más bien por las palabras o por la palabra con significado léxico y pues que con los hipervínculos, pues de ahí redirija justamente a todas las locuciones que tienen, por ejemplo, la palabra hora u horas. Pero sí, sí, me parece pues muy buena idea lo de un diccionario electrónico, la verdad sí me gustaría. Eh, y bueno, pues agradezco bastante sus comentarios, doctor. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Veo que tiene Jorge Lázaro alzada la mano, pero le vamos a dar turno después de una pregunta que tenemos en Facebook. Pamela Sara Soto pregunta, Maestra Montaño, su ejemplo fue ilustrativo, pero ¿podrá profundizar en la definición de grafo? Sí, bueno, justamente no hablé yo ni de teoría de grafos ni de grafos, no me metí a ese terreno, pero bueno, la teoría de grafos, por lo que me he aprendido, pues es una rama de las matemáticas que justamente pues estudia las propiedades y las relaciones pues entre los grafos. En este sentido, pues un grafo pues es una estructura matemática que se compone de dos elementos principales, que son los nodos o vértices y las aristas o arcos o ejes. Los nodos pues son como los puntitos, ¿no? Que se veían en mi ejemplo. Y las aristas pues son las conexiones entre esos puntitos, ¿no? Entre esos nodos. Y bueno, pues con un grafo pues se pueden representar visualmente relaciones o conexiones pues entre varios elementos, entre distintos elementos. Espero haber respondido bien la pregunta. Gracias, Montserrat. Ahora sí le cederé la palabra a Jorge. Jorge, adelante, tienes alzada la mano. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Montserrat. Bueno, pues a mí lo que
Bueno, lo que me ha llamado la atención tiene que ver sobre todo con la sustentación teórica, ¿no? Sobre los diferentes conceptos que estás utilizando para problematizar justamente la estructura del diccionario, ¿no? En primer lugar, bueno, pues está la cuestión, digamos, de la escuela que manejas, ¿no? O sea, cuando tú mencionas ahí sememas, que tiene que ver con semas, lexemas, etcétera, esta es una perspectiva meramente estructuralista, donde justamente las definiciones de significado están orientadas hacia los elementos individuales, hacia las palabras, de tal manera que una lexicografía basada en esta perspectiva sería insuficiente, quizá, para explicar por qué hay un cambio de sentido. Ahora vamos a hablar de sentido, que no está del todo especificado. Un cambio de sentido en la combinación de estas palabras como tal. En este caso, en semifijas, como serían las locuciones, ¿no? Porque ahora hay que recordar que lo que tú estás haciendo es tratar de hacer un diccionario sobre los sentidos, ajá, de la locución como tal, que difiere muchísimo de los significados de las palabras. Como, quizá el sentido completo de la locución está muy marcado en algún significado de una palabra y después ya se desdobla. Pero en general lo que tú quieres definir la combinación de palabras, sino a veces es un uso metafórico, a veces es un uso pues meramente pragmático, ¿no? O sea, definir una locución es bien difícil porque justamente no lo puedes hacer con métodos lexicográficos clásicos, ¿no? No estás definiendo una palabra, estás definiendo un sentido. Y en esta misma línea de pensamiento, vaya, si te das cuenta, yo porque hice el estudio profundo sobre la ejemplificación, ¿no? Si te das cuenta, tus ejemplos están siendo más grandes que tus definiciones, lo que sugiere que la definición es insuficiente, ¿no? Es decir, que tienes que colocar, ya sea por la misma naturaleza de la locución, que tiene muchas palabras, ¿no? Y que pues obviamente un ejemplo con una estructura que tiene muchas palabras, pues va a ser súper más extenso, pero también porque los sentidos, ¿sí? Se ven solamente, o sea, se ven más claramente Ujú, solamente cuando presentas ejemplos, solo cuando hay ejemplos, vaya. ujú. Es decir, la definición que tú presentas para tus locuciones podría ser la misma definición, no sé, quizá para un adverbio que sustituye esas locuciones, ¿no? Entonces, creo que falta ahí un poquito o una metodología un tanto más clara o no sé, o combinar escuelas, la funcionalista o la semántica clásica, sí iría en este sentido, ¿no? De tratar de definir estructuras más complejas que la palabra para, te digo, para este problema específico lexicográfico, ¿no? Sí, sí, Hablar claro. ya justamente de esas relaciones de sentido, donde te serviría mucho la cuestión de hiponimia, hiperonimia y demás, porque justo como te lo marcábamos, ¿no? Te lo marcaba el doctor, estas relaciones se dan entre unidades y no entre conjuntos. Sí, claro. Entonces, justamente cuando tú estás ahora agrupando, lo estás haciendo bajo criterios, eh, digamos, lo dirían dentro de esta perspectiva de gramemas, ¿no? De gramemas y de lexemas, o sea, de unidades como palabras y no de unidades como sentido. Entonces, justo la agrupación de unidades como sentido se iría hacia una cuestión de conceptualización o de semántica de otro tipo. Eh, una pregunta nada más así muy, muy específica. ¿Has Ujú. pensado quizá en que la organización o la definición se podría basar en los ejemplos? Este es un problema que yo trato de abordar porque justamente si tú te das cuenta, tus definiciones son cortitas y aluden al núcleo del sentido de la locución, pero en realidad tendrías que construir una definición por la manera en que significan las locuciones, más allá de si tienen una forma en específico. Y no sé si me doy a explicar, a entender. Sí,
Sí, yo cuando les presenté los ejemplos, en los criterios, bueno, para empezar, agradezco sus comentarios. Sí, sería la semántica léxica. No abordé tantos conceptos justamente por el tiempo, pero sí, sería la semántica léxica. Y bueno, para responder a su pregunta, yo en los ejemplos que les daba en los criterios de la pluriverbalidad, la idiomaticidad, etcétera, yo decía, bueno, puede tener este significado, pero ese significado sería un sinónimo completamente. Pero yo lo que propongo aquí no es que los significados no sean sinónimos o sinónimos parciales, ¿no? O sea, que sean justamente, pues, por perífrasis sustanciales, ¿no? En este caso, pues, sí, o sea, lo más claro y posible que se pueda, pero bueno, no, obviamente no no les di los significados que ya tengo, más bien las definiciones, perdón, que ya tengo. Por ejemplo, no sé, tengo cada paso y que sería como si alguien se pone, por ejemplo, a revisar a cada instante en el Drive, se va a dar cuenta que lo va a remitir a cada rato, ¿no? Es decir, a otra locución. Entonces yo aquí digo, no, o sea, cada instante significa reiteradamente en un periodo brevísimo de tiempo y a cada rato reiteradamente dentro de un periodo determinado de tiempo. Y así es como yo he definido o como hemos estado definiendo. Pero bueno, no les presenté pues todas mis definiciones porque por el tiempo justamente, yo solamente les daba un sinónimo, ¿no? O sea, a quemarropa cerca, eh, de antemano primeramente, ¿no? Cuando pues mis definiciones no son así, o sea, es decir, no son por sinónimo. Pero bueno, por los ejemplos, bueno, en realidad los ejemplos de uso, pues como bueno, lo mencioné, yo los voy a utilizar o los estoy utilizando para que refuercen justamente a mis definiciones, ¿no? Y para que cuando se quite, por ejemplo, la locución en el ejemplo de uso, este, perdón, para cuando se quite sí, la locución en el ejemplo de uso, la definición que entre ahí, pues sea total y completamente compatible, ¿no? Para, para que esto, pues sí, responda eh, a la definición, pues sí, clara y precisa de cada una de las locuciones. No sé si respondí la pregunta. Sí, o sea, entiendo justo, ¿no? Si no me equivoco, que estás tratando las locuciones, luego los elementos de las locuciones, sí, dependiendo del valor del elemento que tú encuentres, como en este caso cada, como un temporal, ¿no? Ya lo que viene después de cada genera las diferencias específicas, vamos a llamarlo así, ¿no? Que Sí, serían puntual, reiterativo, etcétera, ¿no? Ahí ya sí, estaremos hablando de semas, ¿no? De cierto rasgo que se adhiere exacto, a una base, ¿no? Que si claro. tratas la locución como un lexema completo, tus semas serían esas diferencias específicas que vienen después de cierta construcción dentro de la construcción más grande, ¿no? Sí, Entonces, justamente. yo lo veo justamente como una gran idea, solo en esta sí, yo lo veo súper peligroso, o sea, esta cuestión de que si tú de ejemplo quitas la locución, que puedas seguir utilizando la misma definición. Y te lo digo porque yo lo intenté muchas veces, ¿no? O sea, Ujú, te digo, mi tesis de doctorado es sobre el ejemplo. Y una de los puntos claves que tú en un ejemplo no puedes quitar la unidad a la que se está refiriendo. Lo que sí ujú, puedes hacer es colocar esa unidad en alguna de las definiciones posibles y después de esa definición te proyecta el ejemplo, pero son pocos los ejemplos que pueden atender las necesidades de un conjunto de definiciones, vaya, ¿no? O una definición se cumpla en digamos, en ejemplos distintos. O sea, si tú tienes definición A, definición B y definición C, vas a tener un conjunto de ejemplos para definición A, uno para B y uno para C, pero no un ejemplo que te abarque las tres definiciones, porque justamente esos rasgos que estamos hablando hacen que cambie todo el sentido
¿sí? De la Sí, sí, estructura que vas a utilizar como ejemplo. Entonces, o sea, no podrías tener un ejemplo que te mostrara al mismo tiempo la noción reiterativa y puntual de cada, aunque tengas dos expresiones que signifiquen casi lo mismo a cada algo, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. bueno, no sé, o sea, ya justo lo digo en esta sesión así, porque sería una cuestión de problematización ahí que tendrías que tomar en cuenta. Te van a salir, ¿no? Pues, por ejemplo, algo muy mexicano, ¿no? Que sería a cada ratito, ¿sí? Sí, sí, Me, sí. me estás hablando a cada ratito, que sería un reiterativo bastante frecuente, ¿no? Sí, sí, claro. ¿No? Me estás hablando a cada ratito, que no es lo mismo que, pues es que a cada ratito me dice que si quiero ser su novia, ¿no? Que sería un reiterativo menos frecuente, ¿no? Por el simple hecho de Sí, que los contextos cambian, el de la llamada y el de una petición. Entonces, eso, justamente, así como te estoy dando sí, 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 sí. los ejemplos, el cada ratito te cambia un montón, ¿no? Sí, Por eso sí, diría yo que un ejemplo no te puede cubrir varias definiciones a la vez. sí, claro. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Voy a tener en cuenta, tomar en cuenta sus comentarios. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Tenemos una pregunta más y con esta finalizamos. Es una pregunta que está dentro del chat. Se está trabando un poco el chat. Aquí estoy. José Luis Rocha Hinojosa pregunta, en estas locuciones, ¿qué tantas serían expresiones metafóricas? Supongo que las que recopilaste para tu diccionario. Ah, ok. Bueno, sí, sí, sí hay algunas que son metafóricas, no son todas. Podría dar el ejemplo de una, por ejemplo, en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, esta pues me indica, ¿no?, que algo ocurre muy rápidamente o en un breve periodo de tiempo. Esta pues sería alguna que sí eh, sería metafórica, pero en realidad no todas. Eh, pues sí, la gran mayoría no van a ser, pues sí, justamente, ¿no? Eh, no van a partir de la metáfora, ¿no? Como pueden ser las locuciones nominales, que muchas de ellas sí son metáforas, o que se pueden, sí, sí, justamente, ¿no? Se forman con metáforas, ¿no? Como viuda negra, ¿no? O sea, no es que literalmente sea una viuda negra, es más bien, creo, hay como un proceso metafórico. También, pues igual, la metonimia. Pero aquí, en realidad, pues estas son, pues sí, pues como son adverbiales, son pocas las que tengo que, que pues justamente sean, pues, o que sí, sí, pues justo eso, ¿no? O sea, que se hagan por metáfora, ¿no? No sé si con eso respondí satisfactoriamente. Supongo que sí. Espero. Em, pues bueno, con esta última pregunta damos por finalizada la sesión. Montserrat, muchas gracias por su presentación. Sí, dice José Luis que sí, que gracias. Un gusto. Perfecto. Entonces, pues cerramos mejor la presentación. Muchas gracias por la ponencia y para quienes nos ven desde Facebook y también para quienes están aquí en Zoom, la próxima semana sería, en teoría, nuestra última sesión de este semestre. Voy a dejar de transmitir en Facebook. Hasta luego. Muchísimas gracias.